Una entrevista y hago presentación de nuestro compañero Jupa, que ya está acá al lado de nosotros. Hola Gonza, hola a vos y a toda la audiencia, ¿cómo estás? Tenemos una entrevista a una queridísima amiga mía, por lo menos, mi compañera Laura Piastrellini, trabajadora nutricionista. Buen día, buenas tardes Laura. Acá Jupa, Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amigo Gonzalo? Tanto tiempo. Hola Laura. Bueno, acá te voy a dejar con Jupa, que tiene unas preguntas. Laura es trabajadora de nutricionista, trabajadora también del Estado, así que bueno, vamos a hablar un poco sobre la nutrición de las infancias. Bueno, hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, Hola. ahí como comentaba un poco Gonza, la idea de entrevistarte era para poder conversar un poco sobre, nada, un poco lo que venimos charlando, ¿no? El hambre en las escuelas, la pobreza y también la política que tiene el gobierno hacia las infancias con la cuestión de la nutrición. Queremos preguntarte, bueno, vos cómo ves la situación de las infancias en relación a la nutrición, la alimentación y cómo lo ves ahí en tu trabajo diario. Bien, te quería preguntar si se escuchaba bien. Sí, se escucha No perfecto, te estamos escuchando perfecto. Bien, mira, la realidad es que actualmente la situación se ha complejizado bastante. Año tras año se viene complejizando. Que bueno, yo creo que afectan esos un montón de factores que hacen que se afecte finalmente la salud, y esos factores influyen a la hora de elegir esos alimentos que bueno, que van a ser, que son los que se usan o van a ser usados para las futuras poblaciones. Yo creo que, por ejemplo, lo que yo percibo fundamentalmente es que es el acceso a los alimentos saludables. Por empezar, hay un límite en el acceso a los alimentos saludables y sanos, que fundamentalmente lo que yo veo es que radica en cuestiones económicas. Hay algunos casos excepcionales de niños y niñas que no quieren, que rechazan ciertos alimentos, pero también todo tiene que ver con un estímulo hacia el consumo de ciertos alimentos que, bueno, han sido estimulados por parte del marketing, y obviamente que hay una sobreoferta de ese tipo de alimentos que no son saludables, que también son económicos y son bastante más económicos a veces que la comida saludable, y dificultan en un niño sobre todo el poder discernir entre lo que es bueno y lo malo en ese sentido, en el sentido de la salud, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo que veo es que esa situación se ven eventualmente situaciones de carencias nutricionales como anemias y niños con desnutrición, pero esta imposibilidad del acceso a alimentos saludables lo que más está generando es otra pandemia, que es la pandemia del sobrepeso y la diabetes, etcétera. El hecho de estar limitado a consumos de alimentos con más fibra y más proteínas, lo que deriva es aumentar rápidamente de peso, y en la infancia la verdad que se complica porque después se hace más difícil, se generan otras enfermedades y afectan la salud a futuro. Por ejemplo, bueno, también veo que hay niños, yo me quedo muchas veces mal en las consultas porque, por ejemplo, me dicen que una de las conductas que uno evita que haga una persona que tiene exceso de peso, por ejemplo, es que todo el día esté picoteando, digamos, que establezca una hora para consumir alimentos, entonces uno se ordena mejor. Y bueno, hay niños que directamente me han contestado que no han picoteado porque no han tenido nada, o sea, ni siquiera pellizcar un bollito de pan o algo, ¿no? Después me dicen, por ejemplo, que cenan té con pan porque no tienen nada para comer. Las frutas me contestan que comen cuando hay. Otras veces, por ejemplo, familias que me dicen que solamente han almorzado tortas fritas porque lo único que tenían a la cena era un kilo de harina, y la madre le había prestado un paquete de levadura que justo tenía, y bueno, fideos, papas fritas, etcétera, etcétera. Tremendo lo que comentás, Laura. Bueno, un poco nosotros venimos conversando sobre esta situación de las infancias.
Y bueno, pensando un poco, nosotros que estamos en las escuelas y todo, también que se entregan meriendas, viandas, no sé vos si tenés una idea, una opinión de de las viandas, las meriendas que entrega la DGE y el gobierno de Mendoza a las infancias, a las adolescencias en las escuelas. Sí, mira, he estado analizando y comparando y, bueno, escuchando también algunos relatos que han surgido por parte del gobierno, en teoría, bueno, brindando una cierta mejoría en esa merienda. Yo lo que creo que esa merienda hay que analizarla dentro del contexto en que se vive y hay que tener en cuenta que para muchos chicos lo que le ofrecen en la escuela representa, digamos, un alto porcentaje de la ingesta calórica y proteica diaria de ese niño o de ese adolescente. Entonces, en mi opinión, obviamente que esa merienda o desayuno o lo que le ofrecen va a resultar insuficiente, porque obviamente en el contexto, por fuera de la escuela, no abastecen a los requerimientos. Y yo, bueno, sé perfectamente que en este país existe la ley 26.061, que es la ley que garantiza que se deben cumplir, digamos, todos los derechos del niño, y dentro de los derechos del niño garantizar la alimentación y la salud es parte de esa ley. Entonces, cuando es imposible que el niño pueda consumir los alimentos necesarios, es el Estado quien debería garantizar ese derecho, porque bueno, el costo de la canasta básica, teniendo en cuenta los salarios insuficientes que existen en este país, es prácticamente imposible alimentarse bien, digamos, hoy en día. Y frente a una gran precarización laboral que yo veo, y es el Estado quien debería garantizarlo, ¿no? Creo que con un desayuno, merienda... Te quería preguntar, entiendo que supuestamente bajo las leyes y todo, el Estado da algo, ¿no? Vos más o menos tenés una opinión de lo que viene entregando, si es suficiente. Ya sé que es insuficiente porque hay muchos niños y niñas que la única ingesta, como dijiste vos, es la de la escuela. Pero esta ingesta, ¿qué calidad tiene? ¿Cómo la ves vos? Mira, con un desayuno merienda de un panificado, un trozo de pequeño que tiene de queso, yo lo que te digo que no se abastecen los requerimientos diarios de proteínas. Ahí estamos hablando de unos 6 a 7 gramos de proteínas, que es lo que estaría aportando esa merienda o desayuno, y el requerimiento según el grupo etario, pero bueno, en promedio a partir de los 4 años hasta los 18 años, ronda entre los 20 y 50 gramos de proteínas por día. Vos imaginate que si ese niño llega a la casa y solo come tortas fritas o fideos, quiere decir que en el día le están faltando, en algunos casos, hasta 40 gramos de proteína. Y eso es importantísimo porque repercute obviamente en el crecimiento y desarrollo. La fruta, por ejemplo, considero que se debería entregar al menos diariamente, porque la recomendación del consumo de frutas ha sido históricamente entre las 2 y 3 porciones por día. Si les dan 3 frutas por semana, o sea, me parece más una suerte de propaganda que realmente el significado que tiene el aporte de ese alimento para esos niños. Y por eso yo te digo que para mí 3 frutas para toda la semana es insuficiente. Y ya te digo que si se enmarca dentro de todo lo que come el niño el resto del día, termina siendo insuficiente, porque los chicos llegan a la escuela sin haber cenado, no comen las 4 comidas. Algunos almuerzan y después a lo mejor a la tarde-noche toman un té con pan y listo. Entonces llegan a la escuela con mucho apetito y bueno, y encima con esto que sé perfectamente, porque yo también trabajo con celadoras, docentes que me relatan que tienen que elegir a quienes se les da porque no llega para todos, lo cual me parece una suerte de crueldad que tiene que hacer el trabajador de la educación a la hora de asignar a quién se le da y a quién no.
Totalmente. No, y me quedaba pensando también, ¿no? Además de la necesidad que para el crecimiento, el desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes, como esto también nosotros lo vivimos, lo vemos con estudiantes que se desmayan, con desgano, con sueño. No sé si vos podés contar un poco más también cómo afecta, nada, el aprendizaje, esta falta de nutrición que estamos viendo y viviendo cada día. Claramente, si vos no tenés una alimentación adecuada, imagínate que los chicos pueden sufrir anemia, que yo creo que ni siquiera lo saben, porque hoy en día hasta el acceso a hacerse un análisis es costoso. Entonces, bueno, vos decís, ¿por qué esos chicos pueden llegar a tener anemia? Y bueno, por la falta de consumo de carnes, fundamentalmente, que bueno, que tienen hierro y otros alimentos que, bueno, son los alimentos que yo digo saludables y que a veces tienen un costo más elevado. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la glucosa en sangre, y que una persona también que empieza a consumir alimentos que tienen solamente carbohidratos, por eso te digo, ahí hay un desbalance entre los macronutrientes. Entonces a esa persona lo único que vas a generar es que aumente solamente de peso y eso puede repercutir en la talla. Los chicos se pueden terminar desmayando, obviamente, porque pueden llegar a tener una anemia por bajos niveles de glucosa, porque no comen. Entonces, bueno, es compleja la situación. La verdad que es muy triste, y no solamente lo veo en los niños, sino que también en los adultos mayores, sobre todo, que está tan complicado el acceso a todo, no solo alimentos, medicamentos, consultas médicas, etcétera, sino, bueno, a todos. Así que lo veo en todos los grupos poblacionales esta situación, no solamente en las infancias. Sí, sí, las embarazadas particularmente me preocupan bastante. En la obra social, por ejemplo, de los empleados públicos, la entrega de leche no se ejecutó más, digamos, a partir del año pasado, y más allá de que, bueno, puede llegar a ser hoy en día un alimento incluso controvertido para muchos profesionales de la salud que opinan que ya no, la leche, digamos, no es un alimento saludable, pero bueno, desde otras concepciones, yo considero que en muchos casos era el único aporte de proteico que tenía quizá esa mujer, y además de calcio. Así que, con esto de las políticas que me quedo pensando, ¿no? De las políticas que se dejaron de hacer, pero pensemos, vos desde tu lugar, digo, y conversando con compañeros y compañeras tuyas, ¿qué lugar crees que puede ocupar la escuela? Y bueno, y el gobierno, digo, hasta ante la realidad esta de desnutrición, de hambre que venimos comentando acá en el programa, ¿qué ves que haría falta para resolverlo, para pensarlo, digo? Mira, hace unos años yo tuve una experiencia incluso con un grupo de chicos en situación de vulnerabilidad, donde se hizo un trabajo en conjunto, pero bueno, tenía que ver con planificar las acciones, tomar datos antropométricos, por ejemplo, de ese grupo de chicos, y a partir de ahí ver qué hacíamos. En ese caso, por ejemplo, los chicos que estaban en situación de mucha desnutrición, digamos, o desnutrición, les aportábamos ingestas calóricas mucho más importantes que al resto, pero a nadie se les dejaba sin comer. Eso era era lo básico. Podía cambiar el valor calórico de la ingesta, pero no era que había para unos sí, para otros no. Mira, yo creo que justamente es la escuela y son los actores, los docentes, la comunidad que conoce la realidad y todas las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran. Por eso, para mí, que participen en estas cuestiones es fundamental. Por otro lado, el gobierno también cuenta con otros recursos para hacer frente a esto, que es el recurso económico. Entonces, cuando se vota el presupuesto, yo considero que se debería priorizar, que se garantice el acceso a alimentos saludables en todas las poblaciones vulnerables, articulando con, por ejemplo, profesionales de los centros de salud, donde se puedan dar refuerzos alimentarios que sean ricos en proteínas y calorías, que tengan desayunos completos, que sean los almuerzos completos en los casos que
realmente hay mayor vulnerabilidad social y económica. Mi sensación es que el gobierno está más preocupado en las rendiciones de cuentas que tienen que hacer ahora los directivos o los docentes de las escuelas, o sea, el personal educativo, por las rendiciones de los alimentos que gastan, está más preocupado en estadísticas, en publicidades, etcétera, más que en el estado nutricional de los niños. Porque yo creo que no sé con qué criterios también están decidiendo a qué escuelas sí, a qué escuelas no. Bueno, como te decía, me parece que está desarticulado con salud, que debería articularse por empezar, y obviamente el presupuesto. Para mí es fundamental el presupuesto. Está bueno eso. Hoy en día el gobierno lo que hace es un parche con esto que hace, porque al no evaluar ni antropométricamente los chicos, ni socioeconómicamente, bueno, me parece que... Está buenísimo, bueno, lo que nos contás, digo, y la perspectiva. Como vos decís, me parece que están dadas vueltas las prioridades, ¿no? El gobierno, en vez de pensar el conjunto de las problemáticas de los estudiantes que tenemos en la escuela, está pensando cuánto se le dio, si no se le dio, si la tortita se repartió entre 5 o 6, y hay muchas escuelas que no reciben, que bueno, como has dicho vos, lo que se recibe no es suficiente para el alimento que necesitan los niños y las niñas. Y bueno, agradecerte mucho, digo, todo el análisis y la reflexión que nos traes, que seguramente vamos a volver a llamarte para poder conversar y charlar sobre todos estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vos, y gracias por darme la posibilidad de expresar mi opinión personal. Dale, gracias, Laura. Un abrazo. Un abrazo enorme, que estés muy bien.